regresamos, gracias por continuar con nosotros. Se suma a esta plática Jacobo Dayan. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Jacobo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Dani, Vivi? Muy bien, Jacobo, muchas gracias. Yo recuerdo, yo trabajé mucho tiempo con una fundación de nombre Fundación Origen, que habla precisamente del círculo de la violencia. Cuando una mujer logra romper, o cuando una persona logra romper el círculo que hay en el hogar, se rompe con ello la posibilidad de que haya violencias alrededor de su vida, más allá de la casa. Y yo lo quería contextualizar así, Jacobo, para preguntarte, hoy todos tenemos la violencia interiorizada y normalizada. Nos es indiferente o digamos, no nos provoca mayor escándalo ver a una mujer de la tercera edad dispararle a unas personas o ver a unos chavos patear y golpear a otro. Es decir, ¿lo tenemos ya como parte de nuestra vida diaria? Y me parece que llevamos ya muchos años viviendo niveles de violencia anormal y es importante repetirlo. La violencia que vivimos en nuestro país es una violencia anormal, que ha ido de a poco borrando nuestros límites de lo intolerable. Si recordamos las movilizaciones que hubo en nuestro país, pues ya hace 20 años, cuando hubo una gran ola de secuestros y Claro. manifestaciones masivas, esa que se conoció como la Marcha de Blanco, o recordemos las movilizaciones alrededor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aquel encabezado por Javier Sicilia, donde movilizó a la sociedad diciendo basta de violencia, o las movilizaciones de los movimientos feministas diciendo no a este tipo de violencia. Socialmente hemos tenido resortes que han empujado a la sociedad a decir esto es intolerable, pero me parece que a fuerza de repetir violencia inhumana, brutal, inenarrable todos los días, esto ha ido generando una suerte de negación de la violencia más que normalización. Nos conviene pensar como individuos que la gente que sufre violencia, y ahí sí se repite lo que los gobiernos nos han venido diciendo por años, en algo andaban, se matan entre ellos. Si una mujer es violentada es porque estaba a deshoras fuera de su casa o porque traía minifalda. Es decir, pensamos que la culpa de la violencia es de la víctima y eso también es anormal. Es un mecanismo de defensa psicológica natural, pero me parece que hemos rebasado límites de lo intolerable y ahí sí creo que buena parte de la problemática tiene que ver con que la violencia que experimentamos y nos enteramos todos los días está abordada como si fuera nota roja, como si fuera violencia ordinaria. Uh-huh. Y ahí sí creo yo que ante la violencia que vivimos en México, que es una violencia muy complicada, muy compleja de entender, donde hay múltiples actores involucrados del crimen organizado de distintos tamaños, de bandas criminales, incluso de agentes del Estado, es decir, el ejército genera violencia, las policías, las fiscalías generan violencia, es decir, tenemos violencias muy diversas. Si no tenemos contexto y no entendemos las violencias, es natural que nos enconchemos. Y ahí sí creo yo que los medios de comunicación, entendiendo la problemática a la que se enfrentan, porque cada uno de estos hechos de violencia requiere una explicación muy profunda y compleja, y pues los medios lo que menos tienen es espacio y tiempo cuando se quiere relatar lo que está ocurriendo en el mundo o en México, acaban relatando esto como nota roja, y la nota roja lo único que genera es un rechazo a una violencia aparentemente irracional. Creo yo que hemos normalizado la violencia o nos hemos acostumbrado a ella o hemos hecho anticuerpos ante la violencia, difuminando lo intolerable socialmente, en buena medida por falta de entendimiento. Ahora, me voy a tratar de quitar con digamos, lo complicado que eso resulta, la cachucha de medio de comunicación para ponerme la cachucha de audiencia. En tanto esa es la oferta que yo recibo como espectador, como escucha de la radio, ¿qué hacer? ¿Cómo acomodar esa información para no normalizarlo, para que nunca me deje de sorprender? Bueno, primero me parece que tenemos que tener como una brújula moral clara de decir dónde está el límite de lo intolerable, o sea, dónde ya no se puede seguir soportando esto y exigir. La segunda, y el caso de Teuchitlán me parece que es un perfecto ejemplo, ¿por qué las audiencias
O sea, nosotros como sociedad sí mantuvimos atención por un tiempo muy breve, desgraciadamente, ante la tragedia, a la dimensión de la tragedia, sobre el caso Teuchitlán, porque había una explicación clara de cómo operaban ese lugar. Es decir, no es una nota que se nos dijo, se encontró un lugar con restos óseos y gente asesinada como un hecho más, sino se dio contexto, se explicó cómo operaba, cómo se reclutaba de manera forzada a las y los jóvenes mediante ofertas falsas de trabajo. Es decir, se contextualizó ese rancho y no nada más se habló del horror. Y eso generó que la gran atención que tuvimos como personas, es decir, queríamos saber más de Teuchitlán, queríamos saber qué seguía en Teuchitlán, porque entendíamos o más o menos entendíamos Teuchitlán. Pero si yo te digo de otro evento, pues uno no tiene esa información y evidentemente genera horror. Cuando nos dicen en Culiacán, pues Culiacán se ha normalizado después de medio año de horror. Ya Culiacán no es nota. Apenas hace unos días, recientemente ocurrió este asesinato en uno de estos centros de rehabilitación. Sí. Pero nada más sabemos la cifra, 9 personas asesinadas. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué en estos lugares suele haber violencia? Eso no lo tenemos a la mano. Claro. Es decir, había que estar dentro del mundo de los expertos en la violencia para entender ese horror. Entonces, ahí es donde yo creo que si tuviésemos acceso al contexto, a la explicación, hay manera racional de procesar el horror. Si no, no lo hay. Claro, y al tema de los medios de comunicación se suman las redes sociales, ¿no, Jacobo? Porque al final del día todo lo tenemos de inmediato. O sea, se viraliza el video de una señora de la tercera edad que dispara contra 2 hombres, los asesina. Y pues ese video empieza a circular en las redes sociales y no sé si es un poco porque el ser humano es morboso. O sea, al ser humano le gusta, no sé si le gusta, pero ve ese video y lo quiere volver a ver y se viraliza en instantes. Sí, y ahí sí en redes sociales creo que vale la pena un análisis adicional. En las redes sociales hay una banalización de la violencia doble. Una, evidentemente no hay espacio para explicación y contexto. Lo que impacta es la imagen o el video. Y la segunda es de que nosotros estamos scrolleando cualquier red social, la que sea, y tiene el mismo peso emocional, simbólico, este es un asesinato, que unos perritos bailando. Sí, qué fuerte lo que dices, pero claro. Y pasas del horror al perrito bailando, al meme de Donald Trump, a un chiste, y todo acaba siendo lo mismo. Es decir, tenemos la misma capacidad de atención a un horror inaceptable que a unos perritos bailando. ¿Qué cosa? ¿Cómo afecta esto a los niños, a las infancias? No en el futuro inmediato, sino en lo que sigue. Bueno, me parece que ahí sí, o sea, si nosotros como personas adultas tenemos complejidades para poder procesar información sin contexto, imaginemos personas menores de edad que tienen menos herramientas emocionales y cognitivas para poder procesar esto, pues lo que genera es una sensación de temor absoluto ante el entorno, es decir, de estar viviendo inmersos en condiciones de gran riesgo, donde todo lo que se rompe de inmediato es cualquier posibilidad de vida comunitaria. Entonces, ahí sí creo yo que hay todavía una doble responsabilidad en las escuelas, los padres, las madres, en primero, en qué tipo de información llega a los menores de edad y después cómo explicar la violencia que es inevitable que a la que cualquier persona viviendo en este país esté expuesta. Sí, y ahí yo creo que también entra el tema de la indiferencia. Ahora que hablábamos de un caso que se hizo viral, yo decía, ¿cómo es posible que un caso gravísimo, ¿no? Que es el que vimos de la mujer de la tercera edad, bueno, se hizo hasta memes, ¿no? O sea, y eso es lo que también ven nuestras infancias. No, y se defendió a la agresora, ¿no? Es decir, es una mujer que mata a 2 personas. Y dejando las razones a un lado, una importante parte de la sociedad defendió esto. Hay una inacción, una omisión de las autoridades que nos hace formar parte de esta actitud violenta también, como defender a una persona que le dispara a 2 hombres. Sí, sin duda.
pero esto también es una reacción natural. Uno esperaría que ante estas violencias desmedidas hubiera autoridades que se hicieran cargo de ellas. Cuando vemos que la autoridad, y esto no es una crítica a un partido político, porque por ahí ya pasaron todos los partidos políticos, no se hace cargo de la violencia, nuestra respuesta como sociedad es pretender una de dos: o cobrar venganza por mano propia, y ese es el caso de esta mujer de la tercera edad que responde con violencia a un acto de violencia que ella sufre, y con eso se pretende justificar la venganza o la justicia por mano propia, o también estamos dispuestos como sociedades a aceptar propuestas políticas de mano dura, muy rudas, muy violentas, como es el caso de El Salvador. Claro. Bukele tiene muy buena prensa entre buena parte de las sociedades de América Latina. ¿Por qué? Porque las sociedades estamos desesperadas ante gobiernos que no realizan su trabajo, y cuando alguien ofrece una locura como es la que propone Bukele, pues la gente aplaude, porque lo que estamos exigiendo son respuestas ante el horror, ante gobiernos que no están haciendo su trabajo. Sí, el hartazgo. Jacobo Dayan, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.